Soy Elisa Cuesta y estoy presentando el proyecto Skins, que es el proyecto ganador de la beca Lab Joven de la colección Los Bragales y Fundación Laboral Centro de Arte. Skins es un proyecto que explora fórmulas alternativas de habitar lo digital en un contexto en el que lo digital está más presente que nunca. Toda acción que hacemos en Internet va quedando registrada en forma de datos que están en alguna parte. Y con el paso del tiempo, y cada vez esta actividad es más intensa, estos datos se van acumulando en cadenas más largas y de mayor tamaño, que son lo que conocemos como huella digital. ¿Qué es esta huella digital? ¿Cómo se construye? ¿Bajo qué fórmulas? ¿Y dónde se almacena? Son conceptos que para la mayoría de los usuarios permanecen por lo general ocultos dentro de una caja negra que es bastante inaccesible sin unos conocimientos importantes de informática, de programación y demás. Y nosotros realmente solo podemos interactuar con ellos a través de una serie de interfaces, de pantallas, de imágenes que se manifiestan en forma de redes sociales, en forma de aplicaciones, de buscadores, etc. Con lo cual nunca vemos realmente lo que hay detrás de las pantallas. Estas cuestiones, además de inaccesibles, han demostrado que la tecnología muchas veces no es neutral. Un ejemplo muy claro, que es uno de los detonantes de este proyecto, fue el escándalo de Cambridge Analytica, en el cual se sacó a la luz que distintos datos datos privados de millones de usuarios de Facebook en concreto habían sido utilizados para manipular los resultados electorales de las elecciones norteamericanas del 2016, con unos resultados reales que todos conocemos a día de hoy. Dado que cada vez pasamos más tiempo conectados y que la tecnología cada vez está más incorporada en nuestro día a día y por tanto también cada vez es más invisible, es muy importante buscar estrategias y buscar fórmulas para que los usuarios podamos empoderarnos en el uso de estas herramientas y que no seamos simples consumidores ni productos, sino que realmente obtengamos un beneficio real para nuestra persona. Skins, que viene del inglés skin, que es piel, y screen, que es pantalla, todo junto, es una forma o una aproximación de intentar explorar estos conceptos, pero no desde necesariamente la pantalla y lo tecnológico, sino desde lo analógico y material. Y empiezo a buscar de qué maneras estos datos pueden tener un valor real para los individuos, no de la misma manera en la que lo hace el sistema, que es totalmente, digamos, metódica y cartesiana, sino de una manera mucho más subjetiva, mucho más emocional y mucho más individual. Y para ello lo que hago es realmente extraer estos datos de la pantalla y darles cuerpo, darles materia en forma de elementos textiles. Empleo el textil porque es un material tradicionalmente y culturalmente vinculado con la expresión de la identidad. De un primer análisis que hago de estos datos de Facebook veo que se pueden catalogar en tres categorías principales dependiendo de la motivación que llevó al usuario a ejercer este tipo de acciones, digamos. Por un lado están todos los datos y todos los registros que corresponden a las acciones de autoedición, que son aquellas en las cuales el usuario, digamos, se construye a sí mismo en la red social o en Internet, es decir, escoge voluntariamente y activamente cómo se quiere mostrar. Pues, por ejemplo, no sé, las fotos de perfil, subir o comentar una serie de las fotos de un viaje o hacer una serie de posts. Por otro lado, estarían las acciones, los registros de acciones de interacción, que son aquellas orientadas a establecer una comunicación o un vínculo con otros usuarios que pertenecen a la red social. Pues enviar mensajes, enviar comentarios o recibirlos, porque estos también pueden ser recíprocos. Y en tercer lugar están todas las acciones y todos los registros de estas acciones que corresponden a la propia actividad de Facebook, es decir, son registros pasivos que la red social va haciendo de tu diferente actividad. Pues en qué anuncios te has fijado más, dónde has hecho clics, en dónde estabas en el momento en que has hecho esos clics, a través de las direcciones IP, etc. Para trasladar todos estos conceptos a un formato más instalativo, he trabajado tres módulos diferentes. Uno primero que me permite realmente entender qué es ese dataset, qué son los datos, y permite además obtener una visión global de cómo se articulan en el tiempo y en el espacio. En la segunda parte de la exposición lo que se puede ver es un ejercicio que especula sobre cómo el sistema obtiene valor económico de estos datos que son privados y que son individuales.
hay una serie de algoritmos que procesan los datos y obtienen una información que a nosotros puede no resultarnos relevante, pero que tiene un valor bastante importante para empresas de publicidad, para empresas de proveedores de servicios de Internet, etc. Y en la tercera parte de la exposición lo que tenemos son una serie de ejercicios en los que, en oposición a los anteriores, exploro sobre formas que permitan obtener un valor que sea subjetivo y que sea individual. Esto lo hago a partir de herramientas, de materiales y de símbolos que pertenecen a la tradición y cultura textil. Por ejemplo, me valgo de la tradición del punto, ¿no?, que es una tradición que está tradicionalmente vinculada a lo doméstico y a lo femenino y que además es una disciplina que se viene transmitiendo de generación en generación y de madres a hijas para darle forma a estos cuerpos, digamos, y a esta materialización de los datos. La propia acción de tejer, que es un ejercicio que no es difícil pero que es muy laborioso, implica dedicarle un tiempo y un espacio concretos a este ejercicio, que lo que permite es desconectarse de alguna manera, ¿no? Entonces, a través de esta serie de pequeñas acciones repetitivas y puntuales y que no son productivas, por lo menos no desde el punto de vista del sistema, estamos haciendo un ejercicio de arqueología sobre la propia identidad digital y estamos recorriendo y dándole un, digamos, estatus real a esos datos que permanecen almacenados y que de otra manera pues no somos conscientes de la importancia real que pueden tener sobre nuestra persona. Utilizo además material que voy reciclando de mi propia ropa, de ropa que me ha pertenecido a mí o que pertenece a familiares y amigos muy cercanos, y la reciclo para darle forma de género, darle forma de hebra, ¿no?, y luego poder trabajar con ella de la misma manera que se trabajaría con una hebra de lana en el punto. Esto lo hago también porque la industria textil es una de las industrias con mayor impacto social y medioambiental y además está sujeta a una serie de dinámicas de uso y abuso de los propios materiales y de las propias fórmulas de extracción muchas veces, que son muy similares a las que se emplean hoy en día en el sector tecnológico. Por ejemplo, preguntarnos cómo llega una determinada camiseta de 3,50 a nuestro armario es muy parecido a saber cómo llega un disco duro o un smartphone. La ropa es la primera capa. Nosotros, de manera consciente e inconsciente, nos vestimos de una manera que comunica una serie de códigos y de fórmulas que muchas veces ni siquiera conocemos, pero que vienen determinados por esta industria de la moda. Las piezas que componen Skins lo que permiten no es tanto entender realmente de qué forma tecnológica funcionan estas cosas, sino que de pronto pues empezamos a poder entender las implicaciones que tiene todo esto de una manera mucho más directa, porque apelan directamente a los sentidos. Es decir, en lugar de preguntarnos de qué manera está codificada esta información, de pronto estamos pudiendo pensar, ¿vale?, ¿y cuánto pesa, ¿no?, o cuál es la textura de mis fotos, o de pronto qué olor pueden tener estas publicaciones. Todo esto, estas cualidades que no son posibles en lo digital, en este ejercicio de materialización y de encarnación de estos objetos en cuerpos, permiten que adquieran esas cualidades que son personales, son mucho más emocionales y por ese motivo tienen más capacidad de pertenecer y de quedarse retenidas en la memoria.